Los mismos elementos que caracterizan en la actualidad al fenómeno de la globalización, la era de la información y este nuevo ser humano, obligan a todas las áreas a replantear sus premisas básicas, incluyendo la educación superior. Por lo pronto, a partir de la década de 1980, los gobiernos, los grupos directivos y los intelectuales, junto a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han empezado a identificar a la educación como el principal instrumento para el desarrollo de los países, el crecimiento de las economías, el aumento de la productividad y para superar, o al menos estrechar, el abismo interno de la pobreza y el externo del conocimiento y tecnología que separa a los países desarrollados de aquellos en vías de desarrollo. Y tal como vimos, en la actualidad este crecimiento de la economía, en un mundo globalizado e inmerso de lleno en la era de la información, requiere de conocimiento cada vez más especializado, de habilidades cada vez más demostrables, de actitudes cada vez más proactivas y de valores cada vez más sólidos. Históricamente la temática curricular surge como parte de un proceso internacional amplio en el que se generalizan varios aportes de la teoría educativa que se venía construyendo en Estados Unidos en el marco de la industrialización monopólica que se da en aquella nación en el siglo XX. Esto provocó que surgiera un pensamiento educativo amplio, desarrollado de cara a las demandas sociales que la industrialización fue estableciendo como parte de las aspiraciones de una sociedad democrática y para el progreso. En otras palabras, el proceso formativo tuvo un referente de peso en cuanto al mercado. En otras palabras, ya no se trataba de formar personas, sino de formarlas para algo: el trabajo, el servicio, la economía. Desde entonces, diversos investigadores se dieron a la tarea de incorporar diversos elementos al debate curricular. Entre estos sobresale, como un primer acercamiento al enfoque de competencias, Franklin Bobbitt, con su propuesta de indagar las actividades que desempeña un egresado para establecerlas como referencia en un diseño curricular. Para una mejor comprensión no hay que perder de vista que en el campo curricular, en los 60 en Estados Unidos y en los 70 en México, se concentraba en sus aspectos técnicos, como una expresión de un pragmatismo que paulatinamente se reducía a una visión solo tecnocrática y circunscribía la reflexión a un problema de clasificación de comportamientos, traducidos posteriormente a objetivos conductuales. A diferencia de ello, la reforma educativa de la década de 1990 se encuentra matizada por los efectos de la globalización mundial, como interrelación económica, cultural y política, así como por las exigencias que la llamada tercera revolución industrial, la producida por la inteligencia artificial, la microelectrónica y superconductividad, es decir, las tecnologías de la información, que en última instancia modifican los procesos productivos y por ende los procesos educativos. Al mismo tiempo, los sistemas educativos están siendo presionados para que resuelvan los problemas a los que se ven enfrentados, los cuales hacen referencia al incremento de la ineficiencia externa o baja pertinencia de los sistemas educativos, la ineficiencia interna, tanto en lo que respecta a los flujos educativos como al uso de recursos limitados de todos tipos, la baja calidad de la educación, la inequidad de los procesos y la limitada capacidad de gestión institucional. En Latinoamérica el reto es mayor, ya que a lo anterior hay que sumar la cobertura insuficiente, las altas tasas de deserción, los resultados insatisfactorios del aprendizaje, las limitaciones de recursos humanos y materiales, la débil articulación entre los niveles del sistema y de este con el entorno, particularmente el mercado de trabajo, así como una escasa producción de conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De hecho, más allá del uso ocasional de computadoras en el aula, los métodos de enseñanza y los currícula permanecen prácticamente intocados. Para tener una idea del potencial de desarrollo e impacto que tiene la educación, hay que considerar que entre las variables que explican el desarrollo de un país está la escolaridad de los adultos, entendida esta en un sentido más amplio, más allá de los años de asistencia a la escuela. De hecho, la variable educativa llega a explicar hasta un 20% de la varianza de las variables relacionadas con el desarrollo económico. Juan Prauda, en su trabajo Educación, Productividad y Empleo, Retos para el Sistema Educativo, llega a las siguientes conclusiones. 1. La educación genera externalidades de desarrollo social que se acentúan a medida que el contexto es socialmente más desarrollado.
De hecho, los países más desarrollados tienen una base educativa más desarrollada y equitativa. Esto significa menor analfabetismo adulto, mayor acceso de las mujeres al sistema educativo y mayor cobertura del grupo correspondiente en la educación superior. 2. Existe una interdependencia sistémica entre desarrollo económico y social, lo cual implica abordar de una manera prospectiva, frontal, sistémica y creativa los problemas de baja eficiencia externa, baja eficiencia interna, baja calidad, inequidad y limitada capacidad institucional. 3. Los cambios del mundo actual obligan a una constante reflexión y redefinición de los paradigmas educativos en torno al individuo como un ente humano, social y productivo. Respecto al aspecto humano, se busca que los sistemas educativos induzcan y o refuercen las habilidades de comunicación verbal y escrita, escuchar, pensar creativa y constructivamente, decidir, resolver problemas, gestionar y aprender a aprender. Respecto del aspecto social, lo que se busca es fomentar la autoestima, el respeto a terceros, personas y naturaleza, integridad, honestidad, responsabilidad y aprecio por la identidad histórica y cultural. Por último, en cuanto al aspecto productivo, se busca que la educación genere personas capaces de identificar situaciones, es decir, aprender a diagnosticar, organizar, planificar, asignar racionalmente los recursos, trabajar con otros, allegarse y utilizar creativamente la información, así como interpretar interrelaciones sistémicas y aprender nuevas tecnologías. Y 4. Las reformas educativas deben ser abordadas de forma sistémica. En primer lugar, optando por profundidad curricular en vez de extensión curricular. En segundo lugar, buscando imbuir las competencias que se han definido tanto a nivel humano como a nivel social y productivo, con base en procesos de aprendizaje participativos e inquisitivos entre los alumnos. En tercer lugar, incrementando el contacto efectivo del maestro con el alumno en el aula. Y por último, bifurcando las opciones para el estudiante después de 10 grados de educación básica. Es así como la educación, en este caso la educación superior, no solo mira en la actualidad a la persona, sino también a los sistemas sociales y productivos.